Si pudiéramos reducir el propósito de la venida de Jesucristo a la tierra con una pregunta, que sería: ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿Cuál sería la respuesta a esa pregunta? ¿A qué vino Jesucristo a la tierra? ¿Cuál es el propósito? Y que se resume en esta pregunta, la respuesta sería quizás simple, pero es determinante, porque ¿a qué vino Jesús? Nosotros podemos responder muchas cosas a esa pregunta, pero como estamos viendo la temática de la obra provisoria de Cristo, la respuesta es clara: Él vino a pagar el precio del pecado. Entonces, es una pregunta que puede usted que se tope con esa pregunta en el diario vivir o en una conversación fraternal con los hermanos y que le pregunten a alguien: ¿y entonces a qué vino Jesús? Y usted responde claramente: vino a pagar el precio, la deuda, que es el precio del pecado. Y ese precio era su propia vida. El precio de la deuda fue su propia vida y la dio de una manera voluntaria. Él, de manera voluntaria, no obligada, de manera voluntaria dio y pagó ese precio. Y esto lo vemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 11. Y dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí está. ¿Se fijaron? El buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces vemos que el buen pastor pone su vida por las ovejas. Ese es el propósito de la venida de Cristo a la tierra: pagar el precio del pecado. Y con la ayuda del Señor, hoy día vamos a ver 6 cosas que logró la muerte de Cristo en la cruz. 6 cosas que logró la muerte de Cristo en la cruz, y vamos a desglosar este estudio. La primera cosa que logró la muerte de Cristo en la cruz fue llevarnos a Dios. ¿Ya? Lo que logró Jesús en su muerte, lo primero que logró es llevarnos a Dios. ¿Ya? Eso es lo número 1. Y esto lo vemos en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y aquí viene el para, que viene de la palabra gina, del griego, de modo que, para qué, o el propósito, a fin de qué, ¿para qué cosa? Para llevarnos a Dios. ¿Se fijan? Entonces, Él padeció una vez por los pecadores. ¿Para qué cosa? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces vemos que una de las cosas que consiguió la muerte de Cristo en la cruz fue llevarnos a Dios. Y aquí la palabra llevarnos viene de una palabra griega que se traduce prosago, ¿ya? Y llevarnos quiere decir, en esa palabra prosago griega, es traernos a Dios, ¿ya? Lo que hizo Jesús es traernos a Dios. ¿Se acuerda que Jesús dice: ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo trajera? ¿Cierto? Entonces la obra de Cristo es que nos trajo hacia Dios. No es que solamente nos lleva y nos conduce a Dios, sino que Él nos trae o nos arrastra hacia Dios, según esa palabra griega. El segundo propósito, o la segunda cosa que consiguió la obra de Cristo en la cruz, fue que fuimos reconciliados con Dios. Hermano, fuimos reconciliados con Dios. Eso es lo segundo que generó la obra de Cristo en la cruz, la reconciliación con Dios. Y Romanos 5:10 dice lo siguiente, y aquí vamos a ahondar en esta palabra. Dice Romanos 5:10 lo siguiente: porque si siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios. Ahí está la obra de Cristo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y aquí la palabra hace un contraste entre que éramos enemigos y fuimos reconciliados por medio de Cristo. Hermano, mire, nosotros aprendimos todo este tiempo que, por ejemplo, nosotros pensábamos que estábamos en el mundo, en la oscuridad del mundo, y que de alguna manera en el mundo estábamos en las tinieblas. Pero a la luz de la palabra aprendimos que según Efesios, capítulo 5, versículo 8, nosotros éramos tinieblas. ¿Se nota la diferencia? Una cosa es estar en el mundo y decir, yo estaba en el mundo, en las tinieblas del mundo. Pero, hermano, hemos aprendido que nosotros éramos en otro tiempo tinieblas. También nosotros en otro tiempo, como lo está diciendo Romanos, éramos enemigos de Dios. No es que éramos rebeldes, que nos rebelamos contra Dios, que no queríamos saber nada de Dios, que de alguna manera estábamos descarriados y éramos como el hijo pródigo que de alguna manera se rebeló contra su padre. No, hermano, nosotros no era que nos rebelamos, nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Puede entender lo que significa ser enemigo de Dios? Una persona que se constituya en enemiga de Dios, ¿contra quién está luchando? Entonces la obra de Cristo lo que vino a hacer es la reconciliación de nuestra enemistad con Dios. Y nos reconcilió con Dios de esta enemistad. Por lo tanto ya no somos enemigos, sino que ahora somos sus hijos y somos sus personas redimidas. Miren, en segunda de Corintios, capítulo 5, del 11 al 21, Pablo exhorta respecto al ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio que Pablo expone o predica, el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál es ese ministerio? Dice, así que somos nosotros embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio es la predicación de la reconciliación del hombre para con Dios. Esa reconciliación de que el hombre dejó de ser enemigo de Dios y ahora pasa a ser un amigo de Dios. Pasa a ser ahora embajador de Dios. Miembro del cuerpo de Cristo. Ya no somos enemigos de Dios, sino que fuimos reconciliados por medio de la muerte de Cristo. Eso es la segunda obra que generó Cristo en la cruz. La tercera obra que generó Cristo en la cruz es que fuimos hechos justicia en Él. Esta palabra es bien compleja, muchas veces no se entiende. ¿Qué significa ser hecho justicia en Él? Bueno, vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, ¿quién es este? Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Ya? Él no conoció pecado. Eso lo tenemos que... Él no podía pecar, lo sabemos, lo estudiamos. Pero Él, ¿qué cosa? Tomó, ¿cierto?, el pecado de todos nosotros, lo cargó sobre Él y lo hizo pecado porque castigó sobre Cristo la ira de Dios derramada, ¿cierto?, sobre Cristo. Para que nosotros, ¿qué cosa? Fuésemos hecho, hermano, fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Ahí está la obra de Cristo en nosotros. Por la muerte en la cruz, Cristo pagó por nuestro pecado y nos hizo justicia de Dios en Él, en Cristo. No es que nosotros seamos justicia de una manera independiente, no. Somos justicia estando en Cristo. Ahora mire esta palabra, fuimos hechos. Viene de la palabra ginomai. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a existir. Hermano, cuando uno empieza a entender las palabras con una exégesis griega correcta, el término hecho, fuimos hechos, viene de la palabra griega ginomai, que quiere decir empezar a existir.
No sé si les viene ahora a la mente, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y en Dios fuimos hechos justicia, empezamos a vivir en Cristo. Empezamos a vivir hechos justicia. Mire, y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, Primera de Juan, no el Evangelio, Primera de Juan, dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Ya? Juan está hablando aquí a la iglesia y le está diciendo, hermanos, mire, que nadie los engañe a ustedes. ¿Ya? Aquí hay una distinción entre verdaderos cristianos y personas que dicen ser cristianas que no lo son. Y la distinción está en que los verdaderos cristianos hacen justicia porque son justos. Mas los falsos cristianos no pueden hacer justicia porque no son justos. Pero los verdaderos cristianos hacen justicia, ¿por qué razón? Porque fueron hechos justicia en Dios. Pueden hacer justicia porque fueron hechos justicia. Ahora la palabra, ¿qué es esto de justicia? Bueno, Primera de Juan capítulo 2, 29 dice lo siguiente. Si sabéis que Él es justo, Cristo, y Dios es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Se fija que ahora se conecta la palabra que fuimos hechos, ¿cierto? De la palabra ginosco, con nacidos en Él en justicia. Empezamos a existir en Él, según esa misma palabra. Entonces, todos los cristianos que han sido o nacido de nuevo, fueron hechos justicia en Cristo. De paso quiero decir, hermano, que ninguno puede nacer de nuevo por su propia voluntad. ¿Ya? Eso lo hemos entendido. Y esa es la enseñanza de Jesús con Nicodemo. Cuando Jesús se acerca a Nicodemo, y es un tema que hemos predicado muchas veces al aire libre, se recita este versículo bíblico y se lee al aire libre por mucho tiempo. Jesús y Nicodemo, en ese encuentro, Jesús le deja muy claro a Nicodemo que ninguno puede nacer de nuevo entrando al vientre de la madre, porque es necesario nacer de arriba. Entonces la palabra es clara. El nuevo nacimiento viene de arriba y es una obra que la hace Cristo. Entonces, en el proceso, hermano, esto para que lo entendamos, en el proceso de la regeneración, justificación y la obra transformadora y salvífica de Cristo, el nuevo nacimiento es primero y precede a la fe. ¿Ya? No es que usted tenga que tener fe primero para nacer de nuevo. No, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en esa condición de muertos. Dios nos dio vida, ahí está el nuevo nacimiento, nos sacó de la muerte del viejo hombre, nos dio vida, nos trajo vida. ¿Ya? Y ahora que estamos vivos, depositó el don de fe para que podamos creer al Evangelio. Esa es la obra, o podríamos así decirlo, la perspectiva o la cronología del proceso de la salvación del hombre. No es que la persona, usted tiene que tener fe para que sea salvo, no. Primero es el nuevo nacimiento, que es una obra solamente de Dios, que no depende del hombre. Lo hace nacer de nuevo, perfecto, nació de nuevo, es una nueva criatura regenerada. Deposita a Dios el don de fe para que pueda creer al Evangelio, para que ahora escuche el Evangelio y crea ese Evangelio, obedezca y venga a Cristo. Y ahí se produce el proceso de la salvación. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros entendemos si es que estamos en este lugar, es porque hemos sido regenerados, por hermano. Para poder obedecer a esta palabra, para poder amar esta palabra, para poder sentir gozo por la palabra de Dios, es porque somos regenerados por Dios. Porque el incrédulo no siente gozo por la palabra de Dios. Nosotros sí sentimos el gozo, amamos su palabra. Y nos reconocemos que somos pecadores, sí. Y en esto, mire, ¿se acuerdan que vimos la distinción entre que habían los hijos del diablo y los hijos de Dios? Y la distinción era solamente en que estos eran desobedientes y estos eran obedientes, ¿cierto? Pero hermano, usted dirá, yo no soy tan obediente, ¿cierto? A mí me falta. Es que esa es la razón por que somos cristianos, hermano. Porque nosotros podemos
reconocer nuestro pecado y tenemos una obediencia sincera a la palabra de Dios. No es una obediencia perfecta, es una obediencia sincera. Esa obediencia sincera quiere decir que yo reconozco por medio de la palabra de Dios que soy un pecador, que me he equivocado, que he fallado, que he tropezado. Reconozco porque mi obediencia hacia la palabra es sincera. Soy sincero con la palabra de Dios y reconozco mi pecado a la luz de ella. No digo, no, yo no soy eso. Soy sincero con la palabra de Dios y busco obedecerla y quizás no de una manera perfecta. Pero lo quiero hacer porque soy justo, porque fui justificado por Dios y porque soy justificado por Dios, busco la justicia de Dios. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Buscar primeramente, ¿qué cosa? Y por eso los que hemos nacido de nuevo buscamos, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Buscamos el reino de Dios y su justicia. Lo que no puede buscar una persona que no es regenerada. En el diario vivir, hermano, porque aquí domingo sí, todos venimos a buscar la justicia de Dios, pues. Pero el lunes, el martes, el miércoles, el viernes, cuando no nos vemos, buscamos la justicia de Dios. Nuestra mente está cautiva a la palabra de Dios. Porque aquí en los domingos nos vemos bien y frente a eso hay una advertencia. Apocalipsis 22, 10, 12 dice: y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, hermanos. Y es verdad, el tiempo está muy cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Mas el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Es decir, mire, aquí hay mucha teología acá, vamos a pasar al siguiente versículo, pero Dios va a recompensar a cada uno según su obra. Y hermanos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido regenerados, los que hemos sido hechos justicia en Dios, fuimos creados para andar en buenas obras. Por lo tanto, nosotros somos los que hacemos buenas obras porque Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, porque fuimos hechos para eso. A diferencia de los que no hacen buenas obras, no fueron hechos para eso. Por lo tanto, van a seguir en la inmundicia, van a seguir ensuciándose, pueden oír la palabra de Dios, pero ellos van a amar más la inmundicia y no la santificación. El verdadero cristiano busca la santificación, porque sirve a un Dios santo. Porque el Señor dice en su palabra, sed santo, porque yo soy santo. Y dice, sed santo también en toda vuestra manera de vivir. Hermano, fíjese la palabra que ocupa aquí. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. No en la manera de los domingos, sino que en toda vuestra manera de vivir, en vuestro trabajo, en vuestro cocinar, en el aseo en el hogar, en cuando abrimos una pieza que no queremos abrir, lo digo por experiencia, perdona, esa pieza que no quiero abrir porque en esa pieza no hay santificación. ¿Ah? Y la veo ahí, no hay santificación. Yo creo que a todos nos pasa eso. Entonces, la palabra de Dios nos manda que vivamos una vida ordenada en santificación. Que cuando entremos a ese lugar, a esa puerta, la puerta oscura de esa habitación y veamos y digamos, no hay santificación en este lugar. Por lo tanto, me voy a esforzar en que toda mi manera de vivir sea para agradar a Dios. Y eso es corandeo, estar delante de la presencia de Dios todos los días de mi vida. Delante de la presencia en obediencia a su palabra, frente a Él, haciendo las cosas como el que estoy frente a Él. En el trabajo, el que martilla lo va a hacer con excelencia. La persona que cocina lo va a hacer con excelencia. El que trabaja lo va a hacer con excelencia porque no lo va a hacer para el hombre, sino lo va a hacer delante de la presencia de Dios, buscando la santificación de Dios.
Y mire, el término fuimos hechos justicia en Él. Este versículo que vamos a leer a continuación es el fetiche de los falsos pastores y de los falsos maestros. Primera de Corintios 1, 26 al 31. Primera de Corintios capítulo 1, del versículo 26 al 31. Este es un fetiche, hermano, para los falsos pastores. Ocupan este versículo. Pues mirad, dicen, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Ya, mire, vamos a sacar un poco de lado al fetiche del falso pastor y maestro. Vamos ahora a hablar del verdadero pastor que es Cristo el Señor. Miren lo que dice aquí. Sino que lo necio del mundo escogió ¿quién? Dios. Raye esa palabra en su Biblia, hermano. Lo necio del mundo escogió Dios. Dios, ¿ya? Aquí no está hablando de Cristo. Está hablando de Dios, ¿ya? De Dios. Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, vuelve a aparecer, escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, de nuevo, hermano, escogió Dios. Entonces usted ve en este versículo que hay un énfasis en la predestinación y en la elección de Dios para con sus hijos. Sabemos que esto fue antes de la fundación del mundo. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿A fin de qué cosa? El propósito. Este es el gina. El para qué. ¿A fin de qué cosa? De que nadie se jacte delante de su presencia. Es decir, para que nadie diga, yo busqué a Dios. Yo lo encontré. Yo busqué a Dios. Yo me acerqué a Dios. Y yo lo encontré. No, la palabra dice de Dios que Él nos escogió, Él nos salió al encuentro, Él se dejó buscar, ¿cierto? Mas por Él, dice, estáis vosotros en... Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por Él en quién? Más por Él. Por Dios, ¿se fija? Por eso que... Dice, más por Él estáis en Cristo Jesús. Y aquí el versículo paralelo sería el que acabamos de leer anteriormente. Ninguno puede venir a mí, dice Jesús, a menos que el Padre le trajera. Es decir, nosotros somos escogidos de Dios. Dios nos toma, ¿cierto?, lo vil del mundo y nos pone en Cristo. Y ahora en Él tenemos justicia, en Él tenemos todo lo demás. Entonces, más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, ¿cuál es el fetiche de los falsos pastores y falsos maestros? Es que dicen esto: ve, lo necio escogió el Señor, así que usted siga siendo necio nomás. Lo vil escogió Dios. Sí, hermanos, si somos todos viles. Así que ve que lo vil escogió el Dios, así que usted siga en su vileza. Siga en su torpeza. No hay que leer la palabra de Dios, hermanos, si lo necio escogió Dios. Y se justifican a sí mismos, justifican su pecado, justifican su ignorancia y justifican su no afecto por la palabra de Dios a partir de este versículo. Porque lo necio escogió el mundo. Ve, hermanos, si aquí nadie se puede creer algo, hermano. Y dicen esto, nadie se crea, porque aquí diciendo claro, lo necio escogió el mundo. Sí, pero hermano, lo necio escogió el Señor del mundo para hacerlo, ¿qué cosa, po? No para hacerlo que siga siendo necio, sino para sabiduría, para santificación, para justificación y para redención. Ahí están las cuatro cosas. Entonces ahora dejamos de ser necios porque Dios nos hizo en Cristo sabiduría. Dejamos de ser injustos, de vivir de una manera injusta, porque Dios en Cristo nos hizo justicia. De ser justos, de obrar con justicia. Dejamos de vivir en vileza, porque en Cristo Jesús el Señor nos hizo santificados. Y dejamos de pecar porque en Cristo tenemos redención.
Ahí vemos, ¿a fin de qué? Que nadie se gloríe. Aquí está. Yo ahora no me glorío. Sí, yo soy santo, hermano. No, hermano. Yo soy santo porque estoy en Cristo solamente. Yo soy justificado no por lo que hago, porque la justicia es la que Él hace que yo haga, porque Él preparó esa obra de antemano para que yo ande en ella. Todo es obra del Señor, es para la honra y gloria del Señor. Todo lo que soy ahora es para honra y gloria de Cristo. Hermano Mauro, hay un versículo que también ocupa, dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿En qué lugar? Isaías 56. Ya, súper bien. Y quiero hacer aquí un mea culpa, podríamos así decirlo, y quizá en el estudio pasado no haber hecho esta distinción del estudio pasado, que nosotros estábamos hablando de las personas no regeneradas, hermano, ¿ya? El estudio pasado habla mucho de las personas que están en el mundo, que no pueden buscar a Dios, que no hay quien busque a Dios, y eso éramos nosotros, ¿ya? Pero hay que tratar de... Yo a veces lo doy por hecho como que usted lo sabe, pero no hay que hacer eso. Hay que decir, aclarar, esto es la gente del mundo. Perfecto. Porque el hermano Daniel también me preguntó y me dijo, bueno, y nosotros estamos buscando a Dios, pues. Entonces, ¿cómo la Escritura dice que no hay quien busque a Dios y nosotros ahora buscamos a Dios? Sí, pero no hay quien busque a Dios, esos son los no regenerados. ¿Ya? Eso es la gente de afuera, no puede buscar a Dios y Dios sale a nuestro encuentro, y ahora nosotros, como Dios salió a nuestro encuentro, fuimos conocidos por Él, Él nos regeneró, hizo toda su obra, ahora nosotros le buscamos a Él. ¿Ya? Ahora nosotros podemos buscarle, ¿por qué? Porque tenemos oído. Un muerto no tiene oído. ¿Ya? Por eso cuando leemos en la palabra de Dios y Jesús dice, el que tiene oído para oír, y ahí se refiere a los regenerados, no se refiere a cualquier persona. Porque dice, yo he venido a dar vida. El Señor no estaba en un cementerio hablando. Estaba hablándole a una multitud y dice, yo he venido a dar vida. Y vida en abundancia, ¿cierto? Pero si ellos estaban vivos, no, ellos estaban muertos espiritualmente, como estábamos usted y yo. Y el Señor nos dio vida, y ahora estando vivos podemos oír. Entonces Jesús dice, el que tiene oído, oiga. O sea, es decir, cuando está ese fragmento en ese evangelio, se refiere solamente a nosotros que podemos oír esa palabra. Los gentiles no pueden oír eso. Entonces, ese versículo que leyó la hermana Paulita está en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, y dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Ese es el antiguo pacto. Dios está hablando por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel, diciéndole que busquen a Dios mientras puedan ser. Existía el tabernáculo, ¿cierto? El tabernáculo. Estaba el arca del pacto, donde la presencia del Señor descendía a ese lugar, ¿cierto? Y hablaba Dios a través del sumo sacerdote o con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote comunicaba lo que Dios le estaba diciendo al pueblo. Así hablaba Dios, como dice Hebreo 1:1, ¿cierto? Dios, habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, por los sacerdotes, etc. Listo. Dios hablaba de esa manera y se comunicaba al pueblo, y el pueblo que estaba fuera del campamento, que no podía acceder al tabernáculo, no podía porque solamente los levitas podían entrar, ellos veían la columna de nube que descendía sobre el tabernáculo y se gozaban, como decía David, alzaban las manos hacia el santuario y se gozaban porque la presencia de Jehová estaba en el tabernáculo. Por eso que David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque David no podía ir a ese lugar, porque David era de la tribu de Judá. Y ninguno que no sea de la tribu de Leví podía entrar al tabernáculo de reuniones. Por eso que ese versículo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. David estaba viendo a los levitas caminar rumbo hacia el tabernáculo y se alegraba que David le preguntaba, ¿a dónde van? A la casa de Jehová iremos. Y él se alegraba porque ellos iban a servir al Dios de Israel. Él no podía ir, porque era de la tribu de Judá y no podía entrar al tabernáculo. Eso es un detalle. Por eso que encontramos el salmista que dice, oh, cuánto anhela mi alma, cuánto anhela mi ser como esas golondrinas que hayan nido dentro de tu tabernáculo. Yo quisiera, dice el salmista, estar en ese lugar, delante de la presencia de Dios, para contemplar la hermosura de Jehová.
pero no puedo, porque no me es permitido. Pero anhela mi corazón ser como esas golondrinas que hacen nido en el tabernáculo. Pero no puedo, porque estaba reservado solamente para los levitas en el antiguo pacto. Entonces podía ser hallado, la gente podía venir ante el Señor, y viene es la siguiente hora, ante el Señor, y pedir perdón por sus pecados, y se acercaba a la puerta del tabernáculo. Imagínese usted en ese tiempo, hermano, venía con su becerro, no sé si era humilde con un palomino, si era pudiente venía con un buey hacia la puerta del tabernáculo, y yo creo que usted no solamente decía, mira, los sacerdotes, aquí les vengo a dejar el buey por la expiación de los pecados de mi familia, vengo a pedir perdón por mi pecado, porque esa era la manera del Antiguo Testamento. Yo creo que usted no solamente traía el buey, sino que usted trataba de mirar, ¿o no? ¿Qué es lo que había allá adentro? Y miraba, a ver qué es lo que podía ver. Si podía contemplar la hermosura de Jehová, pero no era permitido, porque el velo estaba ahí. Estaba cerrado. Pero sí hallaba el sumo sacerdote y lo hallaban ahí y hallaba una voz de Dios. Pero ¿qué pasó? El pueblo le dio la espalda a su Señor. Se olvidaron de su Señor, ¿cierto? Lo dejaron, no quisieron su ley. Y eso lo vimos en un estudio anterior, hermano. Y como el pueblo fue desobediente, Dios al hijo que ama lo disciplina. Lo disciplinó, trajo a los babilonios, a los sirios medio, se destruyó todo el templo, la hermosura del templo de Salomón, y destruyó el arca donde estaba la presencia del Señor en ese lugar. ¿Qué había en el arca? Y el maná, ¿cierto? El maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón. Eso estaba dentro del arca, porque Dios así lo había constituido. ¿Y qué pasó? Desapareció eso. Entonces ahora cuando se reconstruye el templo, eso ya no está dentro del templo, que era el lugar donde descendía la presencia de Jehová. Lo puede ver, por eso que ya no podía ser hallado. Pasaron 400 años de silencio, por eso que el profeta dice, buscad, le dice al pueblo, mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un momento de silencio donde no lo van a encontrar, porque no está el arca del pacto en el tabernáculo, en el lugar santísimo. No está la presencia de Dios en ese lugar. Entonces, ¿a quién iban a adorar los judíos después en todo ese periodo si no estaba el arca del pacto? No podían, pues hermano. No estaba. Obviamente Dios hablaba por sus profetas, el último profeta Malaquías, pero no estaba ya después, un periodo de silencio. Pero ahora nosotros no es que hayamos hallado a Dios, sino que fuimos encontrados por Dios. Él nos salió al encuentro, ¿cierto? Y como decía esa versión de las Américas que decía, me dejé buscar por los que no me buscaban. Es hermosa esa palabra, hermano, me dejé buscar y dije, heme aquí, dice el Señor. Entonces, el Señor ahora nos sale al encuentro y le podemos buscar. Como estamos vivos, podemos obedecerle, podemos ver, podemos hablar con Él, tenemos acceso por medio de Cristo al encuentro con nuestro Señor. Ya. La cuarta obra de Cristo es que fuimos rescatados del mundo, hermano. Gálatas 1:4. Quedó claro, ¿cierto? Ese versículo que nos aplica a nosotros, ¿cierto? Y ya nos aplica en este tiempo, porque eso es del antiguo pacto. Y para una predicación, por buscar. Y sabemos que ninguno puede, no hay quien busque a Dios, dice la palabra de Dios, ni siquiera uno en el mundo, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿por qué buscar a Dios mientras? No, hermano, eso está fuera del texto. Eso es otro contexto y de otro momento. Ya, Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para, aquí de nuevo la misma palabra, el propósito, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa palabra para librarnos se traduce de una mejor manera para rescatarnos, para sacarnos del siglo malo. Es el mundo. Cuando dice siglo malo, para sacarnos del mundo. Y dice, 1 Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo, Cristo,
en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Recordemos que ese es el misterio revelado. Había un misterio, el cual le fue revelado a Pablo, que había salvación para los gentiles. Entonces se dio testimonio a su debido tiempo. Y ahora mire esta pregunta. 1 Timoteo 2:6, lo que acabamos de leer, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. A ver, hermano, aquí la salvación es universal, porque Dios dio un rescate por todos, ¿cierto? Por eso es que uno debe leer bien la palabra de Dios, debe hacer una buena hermenéutica, una buena exégesis de lo que está leyendo, porque podemos interpretar este versículo, bueno, el Señor se dio por rescate por todos, por lo tanto, todos se van a ir al cielo porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ves? ¿Cierto? Amó a todo el mundo, por hermano. No, por hermano. Entonces esto hay que leerlo con entendimiento y vemos Tito 2:14, miren. Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2:14, miren lo que dice. Recordemos que Timoteo dijo, el cual se dio a sí mismo. Y miren lo que dice Pablo en Tito, de quien se dio a sí mismo lo mismo por... bueno, ¿no era por todo? Entonces, aquí es la unidad de la palabra de la Escritura. Él se dio por todos nosotros. ¿Se entiende, cierto? Por todos nosotros, sus escogidos. Por lo que escogió él. Recordemos el versículo donde Dios escogió lo necio, Dios escogió lo vil, Dios escogió lo insensato, ¿cierto? Dios, eso, lo que escogió Dios, eso, Cristo vino a rescatar a todo eso, pero a eso y a su pueblo. ¿De qué fuimos rescatados? Esa otra pregunta. ¿De qué fuimos rescatados? Bueno, somos salvos de la ira de Dios, pero también hay una implicación y una aplicación de esta palabra en mi vida. Porque es fácil decirlo, ya lo hemos entendido y lo sabemos, somos salvos de la ira de Dios y fuimos rescatados de la ira de Dios. Sí, soy salvo de la ira de Dios. Bueno, estoy listo. No, pues, también Dios nos rescató de otra cosa, que lo dice la palabra de Dios, del siglo malo, ¿cierto? De nuestra vana manera de vivir. Entonces, primera de Pedro 1, 18, 20 dice, sabiendo que fuiste rescatados, aquí la misma palabra, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahora le pregunto a usted, ¿fue realmente usted rescatado de su vana manera de vivir o sigue viviendo de una manera vana? La cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahí está, hermano, por favor, subraya esa palabra. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo se refiere a Cristo. Fuiste rescatado por ese cordero sin mancha, el cual fue destinado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque se contrasta con 1 Timoteo 2:6 que dice, del cual fuimos rescatados todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ese se dio recién a su debido tiempo porque estaba reservado desde antes de la fundación del mundo. Para ser manifiesto a su debido tiempo, en 1 Pedro 1:18 dice, para ser manifiesto en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ahora se hizo manifiesto, hermano. Se hizo manifiesto a nosotros la muerte de Cristo Jesús por nosotros, para rescatarnos de la ira de Dios y de nuestra vana manera de vivir. Y la última obra de Cristo es que Él, o en Él, tenemos redención.
Y esta es una palabra bien compleja, en quien tenemos redención por su sangre, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Hermano, entonces cuando usted le pregunten, ¿qué es redención? Hermano, sabe que no entiendo esta palabra. ¿Qué es redención? Usted vaya a Efesios, capítulo 1, versículo 7. Inmediatamente redención es el perdón de pecados. Eso es redención. Somos redimidos, ¿sí? Sí, es lo mismo de redimir. Ahora, sí, es que ahora viene el desarrollo de esa palabra. Se me adelantó un poco. Bien. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Ya? En paréntesis, una cita que debiese leer completa, Hebreos capítulo 10. No lo vamos a leer completo porque es mucho y por un tema de tiempo. Pero vamos a leer Mateo 26, 28 que dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, lo que hicimos el domingo pasado, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Se fija? La misma palabra, redención, remisión de los pecados. Y esta palabra redención, ¿qué quiere decir esto? Viene de una palabra griega que se traduce apolutrosis, que es la unión de dos palabras, apoluo, ¿ya? Y trosis, pero la raíz de esta palabra es apolu o apoluo, que quiere decir dejar ir. ¿Ya? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la redención y el perdón de pecados con esta palabra? ¿Qué redención? Dejar ir. ¿Qué? Bueno, en Levíticos capítulo 16, si alguien lee el título de Levíticos 16, ¿alguien puede leer el título? El día de la expiación. Ah, ya. ¿Qué cosa? El día de la expiación. Entonces, ahí habla Levítico del antiguo pacto, cómo se expiaban los pecados del pueblo por medio de la expiación de un chivo expiatorio. ¿Cierto? Eso lo sabemos, ya lo hemos estudiado. Pero si usted va al versículo 10, dice, Levíticos capítulo 16, versículo 10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentarás vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Es bien complejo este versículo, ¿cierto? Como que, bueno, ¿qué es Azazel? Yo no lo sabía porque no es como que, bueno, yo lo sabía. No, hermano, si hay que estudiar la palabra de Dios. Azazel es una palabra hebrea que se podría traducir como el chivo que desaparece. Azazel, chivo que desaparece. No sé por qué le pusieron Azazel, pero es el chivo que desaparece. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba aquí? En el antiguo pacto nosotros sabemos que el Señor ordenó al sumo sacerdote Aarón que él debía traer primero un cordero, ¿cierto? Un becerro y sacrificarlo, ¿cierto? Para perdón de sus pecados, ¿cierto? Para poder entrar de una manera santa al tabernáculo. Después traía el cordero para el perdón de pecado del pueblo, ¿correcto? Pero estaba este chivo Azazel, que era un chivo que Dios de alguna manera instauró. ¿Para qué? Para que el sumo sacerdote pusiera las manos sobre este chivo Azazel, ¿cierto? El chivo este que se fuga, pone las manos sobre este y lo deja ir fuera del campamento al desierto. Y lo que simbolizaba era de que este chivo lleva el pecado y lo aparta de la presencia de Dios fuera y desaparece. Esa es la redención y la remisión de nuestros pecados. Se hace aquí. Por eso que Cristo, después vemos ese relato paralelo, por eso en Hebreo, cuando lea Hebreo 10, dice, por eso que Cristo salió afuera de la ciudad, como ese chivo expiatorio. Él no fue crucificado dentro de la ciudad, sino que salió fuera de la ciudad y fue fuera
en el monte del Calvario, y ahí fue expiado. Él es esa figura del chivo azazel. Él es el chivo expiatorio, pero también es el chivo azazel que sale fuera. Lean Hebreos 10 y ahí le va a encajar este versículo que estamos leyendo. El que sale fuera de la ciudad llevando los pecados del pueblo. Y lo que se hacía obviamente en ese tiempo es que a este chivo que el sumo sacerdote imponía y trasladaba, por así decirlo, el pecado de toda la congregación, de todo el pueblo, lo llevaban a un lugar, a un risco, ¿cierto?, para que ese chivo fuera lanzado y fuera muerto en ese despeñadero. Esa es la redención, la remisión de pecado que Dios hizo por medio de la obra de Cristo por nosotros. El perdón de nuestro pecado, ese chivo que desaparece y llevó todos nuestros pecados. Él pagó ese precio, Él pagó todos esos pecados y fueron llevados fuera, lejos delante de la presencia de nuestro Señor. La última obra de Cristo, por eso es necesario, hermanos, que por tiempo no puedo leer Hebreos 10, ¿ya? Pero léalo usted en su casa y lo va a poder entender este versículo que se explicó. La sexta obra y última obra de Cristo es que el viejo hombre fue destruido. El viejo hombre fue destruido. Pucha. Romanos 6, versículos 6 al 7, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, el viejo hombre del Alvarito, de Juan Carlos, de Daniel, de Máximo, el viejo hombre, y de la hermana aquí también, porque cuando dice hombre y mujer, está crucificado, está muerto en Cristo. El viejo hombre está muerto, crucificado, está muerto ahí. El viejo hombre. Juntamente con él. ¿Para que el cuerpo del pecado sea destruido? Es decir, está destruido ahí. ¿A fin de qué cosa? De que no sirvamos más al pecado. Que no seamos esclavos. Cuando dice no sirvamos, es decir, no seamos esclavos del pecado, que estemos reos al pecado, que el pecado se enseñorea de nosotros, que el pecado te dice ven para acá y mira pornografía y se enseñorea y usted lo hace y ahí está metido, ven para acá y roba y codicia y usted lo hace porque el pecado se enseñorea de usted, como un esclavo hacia un amo. No, nosotros, la obra de Cristo crucificó ese viejo hombre. Y lo que ahora puedo hacer es que yo puedo luchar contra ese viejo hombre, contra el pecado. Yo no te quiero obedecer. Puedo decirlo, tengo la capacidad de decir, yo ya no quiero ver esto. Tengo ahora la capacidad dada por Cristo Jesús de poder rebelarme contra ese viejo hombre, porque ese hombre está crucificado, ya no se enseñorea de mi vida. Porque mora el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Dice, porque Él ha sido muerto y ha sido justificado del pecado. Entonces, ¿muerto de qué es la pregunta? Romanos 6:11 dice, así que también vosotros consideraos muertos al pecado. Estamos muertos al pecado. Hermano, mire, y esto es como, pasamos de un lado a otro. Mire, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿ya? Y Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Y ahora estando vivos, estamos muertos para el pecado. ¿Ya? Estamos muertos para el pecado. De manera que podemos decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cierto? Porque el hombre ya está crucificado y no puede vivir, no se puede bajar de esta cruz porque está muerto. Y ahora vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, ahora este nuevo hombre ya no está sujeto a la esclavitud del pecado. Fue librado de esta esclavitud por medio de la muerte de Cristo, que hizo morir este viejo hombre y esta vieja mujer. Pero hay un vestigio, ¿cierto? Está esta carne, este vestigio, porque Pablo dice y ordena, haced morir en vosotros lo terrenal, porque estamos en la tierra todavía, po.
Estamos aquí en la tierra, hermano, sujetos a padecimientos, sujetos a todas estas dificultades, pero ninguna de las cosas que vienen sobre nosotros, no es que nosotros seamos incapaces de resistirla. Toda prueba, toda tentación que ha venido sobre nosotros, somos capaces de resistirla. No ha venido ninguna tentación sobre vosotros que no seáis capaces de resistir. ¿Lo dice su palabra o no? Entonces nadie puede decir, no, es que esta tentación fue tan fuerte que no me pude resistir. No, hermano, Dios nos dio la capacidad, Dios nos dio la libertad de poder resistir eso. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Usted se pregunta, ¿por qué? ¿Qué me pasó? ¿Por qué tropecé? ¿Por qué caí? Bueno, Pablo lo enseña, pues, hermano, que usted debe tener una armadura, ¿cierto?, para poder resistir las acechanzas de Satanás, el diablo. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces dejamos la espada, por mano, con la que nosotros podemos resistir y luchar, ¿cierto? Y o el escudo de la fe. Y la fe no se refiere a la fe salvífica, ¿cierto? Porque el yelmo es de la fe de la salvación, ¿cierto? Por lo tanto, el escudo de la fe y la espada, que es la palabra de Dios, que también está conectado a esto. Nosotros estas cosas las dejamos ahí. ¿Y qué viene? El enemigo nos tira los dardos, ¿cierto? Y nos llegan todos, hermano, porque no podemos resistir a esos dardos del enemigo porque dejamos el escudo y dejamos la espada. Lo que no podemos quitarnos el yelmo de la salvación, porque eso es no se puede quitar eso, hermano, ¿ya? Pero sí nos quitamos la espada, el escudo y la espada con el cual nosotros podemos resistir. ¿Y qué es eso del escudo y la espada? Bueno, lo que leímos en el domingo pasado, es mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, cosa que cuando venga el deseo, yo he guardado, tengo el escudo, tengo la espada para no pecar, para resistir contra eso. Por eso que nosotros debemos guardar, obedecer y estudiar la palabra del Señor, a fin de que podamos decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y aquí finalizamos. Y aquí quizás el título de esto es, la solución de todos tus problemas están en Cristo. Suena como bien carismático, ¿ya? Es como la buena oferta, ¿cierto? Del mensaje o del evangelio de la prosperidad o del evangelio de las sanaciones, qué sé yo. Este es como un buen título. La solución de todos tus problemas están en Cristo. Pero esto es una verdad en la Escritura, ¿ya? Mire, y vamos a verlo, y es hermoso, hermano. Aquí yo creo que todos vamos a disfrutar, y con esto terminamos. La culpa, vamos a ver el problema del hombre, la solución según la Escritura. El problema del hombre no es justo, ¿cierto? El hombre no es justo. Y la solución en Cristo, ¿cuál es? Por la obediencia de uno, los muchos están constituidos justos. Ahí está la solución. Entonces, el problema del hombre que no es justo, pero la solución que está en Cristo dice, por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Perfecto, Romanos 5:19. Ahora, el problema del hombre no tiene entendimiento. ¿Ya? El hombre no tiene entendimiento. La solución en Cristo, ¿cuál es? El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento. ¿Quién nos dio el entendimiento? El Hijo del Hombre, ¿cierto? Ha venido y nos ha dado el entendimiento. Por lo tanto, la solución a nuestro no entendimiento está en Cristo, según 1 de Juan 5:20. El problema del hombre no busca a Dios. La solución a este problema, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Otro problema del hombre, alejado de Dios. El hombre está alejado de Dios. La solución en Cristo, ¿cuál es? Andabais descarriados, pero ahora habéis vuelto al Padre. 1 de Pedro 2:25. Otro problema del hombre es que todos se han vuelto inútiles. La solución en Cristo, estas virtudes no dejarán ociosos ni estériles en Cristo Jesús. Ya no vas a ser inútil, sino que las virtudes de Dios no te van a dejar estar ocioso.
sino que vas a ser útil en la obra de Dios, según segunda de Pedro 1:8. El problema del hombre es que no hace buenas obras. La solución en Cristo Jesús es porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Bueno, el problema del hombre es la esclavitud al pecado, lo que acabamos de estudiar. Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Íbamos rumbo a la muerte, ese era el problema del hombre. Bueno, la solución en Cristo es: el que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. Y el último problema del hombre: recipientes de la ira de Dios. Nosotros éramos objeto de la ira de Dios, ¿cierto? Pero justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Romanos 5:9. Ahí vemos el problema del hombre y cómo en Cristo Jesús se solucionan todos nuestros problemas. Pero no estamos hablando de lo económicos, ¿ya? Ni del problema de matrimonio, ni del problema de salud. Estamos hablando del verdadero problema del hombre, de la separación con su Dios. ¿Bien? Este es el estudio de hoy día. Le invito a que nos pongamos de pie y vamos a orar al Señor.